Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Gran Humana MX. El día de hoy voy a analizar un artículo interesante de la BBC News sobre esta situación en que si hemos llegado los seres humanos al máximo de inteligencia, es decir, al cenit de nuestra inteligencia, al cenit de lo que podría llamarse la era dorada del conocimiento. Dado el caso, es posible que en los próximos años, en las próximas décadas, pase un efecto diferente al efecto Flynn. Es decir, que desde el inicio del examen de inteligencia hace más de 100 años, sobre nuestros puntajes de coeficiente intelectual, que se han aumentado constantemente. Incluso las personas promedio de hoy en día habrían sido consideradas, por así decirlo, genios en comparación de gente nacida a principios del siglo XX. Pero esto, derivado de la llegada de la estandarización del coeficiente intelectual, es decir, que todo mundo está saliendo por ahí más o menos entre 100 puntos de coeficiente intelectual, se puede decir que hemos llegado al cenit. Y dado el caso, el efecto Flynn, en el cual poco a poco iban aumentando estos coeficientes, puede que vayan a bajar. Pero ¿es verdad esto? ¿Es verdad que el coeficiente intelectual sea una prueba que nos dé a entender qué tan inteligentes somos? Y es que, si bien las pruebas de coeficiente intelectual son a menudo criticadas porque gran cantidad de investigadores muestran que los puntajes pueden ser indicadores de desempeño útiles en muchas tareas, porque son especialmente buenos para predecir un éxito académico. Es decir, si una persona tiene un buen coeficiente intelectual, obviamente se predice que va a tener un buen desempeño académico, porque también predicen la rapidez con la que alguien adquiere nuevas habilidades en el trabajo. Por ejemplo, aquí en México, para entrar a la Universidad Autónoma de México, que es la UAM, los exámenes de ingreso son totalmente diferentes a los que se hacen para entrar a la UNAM. En el sentido porque yo me acuerdo cuando los hice, el de la UNAM pues eran conocimientos básicos, eran respuestas diferentes como de confusión múltiple, pero los de la UAM eran diferentes. Estos se basaban más en un coeficiente intelectual. Eran muy parecidos los exámenes del coeficiente intelectual normales a los que se hacían en la UAM, precisamente para ver quiénes podían tener un buen desempeño académico. Y eso era parte del examen, era una parte sustanciosa y era así: a ver, predice cuál va a ser la siguiente figura de acuerdo a estos patrones, etcétera, etcétera. Entonces era algo más o menos basado en esta situación. Pero esto no es una medida perfecta, ya que muchos otros factores también determinan el éxito, pero en general muestran una diferencia significativa en la capacidad de las personas para aprender y procesar información compleja. Y el aumento de estos coeficientes intelectuales a lo largo del siglo XX han ido con un aumento más o menos estandarizado. Poco a poco, cada 10 años se han ido aumentando, pero a medida que pasa el tiempo, todo esto se va estandarizando. Aunque en algunos países se ha visto que hay un aumento de hasta 30 puntos diferente al de otros países. Y no va tanto encaminado tanto a cuestiones genéticas como se podría pensar, ya que hay países que, por ejemplo, en países asiáticos como lo que es China, lo que es Corea del Sur, etcétera, los puntajes de coeficiente intelectual son de los más altos del planeta y se comparan mucho con países de primer mundo, cosa que no lo son, por ejemplo, en China, ¿no? Pero ¿por qué está dado todo esto? Si bien se dice que es tanto la dieta, pero son mucho lo que moldea una sociedad al pensamiento colectivo, lo que va moldeando el cerebro del general de la población. Por ejemplo, en China te podrías preguntar, oye, si no tienen el mismo nivel de acceso a bienes y servicios como lo tienen en Estados Unidos, ¿por qué pueden llegar a tener coeficientes intelectuales tan altos? Bueno, esto se debe principalmente a que su sociedad es una sociedad bastante competitiva. Son tanta gente, tanta población, que por ejemplo, en el momento de acceder a la universidad pública es enorme la cantidad de gente que quiere entrar. Entonces esto los hace desarrollar ciertas capacidades que, si bien en otros países no lo tienen tanto, porque no tienen el mismo nivel competitivo o el mismo nivel de que quieren llegar a pasar un examen, porque no lo necesitan tanto así, ¿no? Allá en China hay gente que incluso llegan ya saben qué hacer con su vida si no pasan un examen para hacer, por así decirlo, algo en la vida. Pongo entre comillas, ¿no?
que es pasar un examen de conocimientos para entrar a esta universidad. Entonces, esto hace que la gente empiece a desarrollar ciertas capacidades. También se puede hablar de los avances de la medicina, el cambio de algunos factores medioambientales, por ejemplo, la disminución del plomo en la gasolina, que esto ha ayudado a que se desarrolle más el coeficiente intelectual. Esto dicen que la contaminación en muchos medios, más bien en el medio ambiente, por ejemplo, lo de las gasolinas con plomo, pues esto afectaba mucho. Hay un estudio ahí que el dañino factor ambiental puede afectar nuestra inteligencia. Sin embargo, es poco probable que este sea un panorama completo de todo esto que estamos hablando, ya que nuestras sociedades también han visto enormes cambios en nuestro entorno intelectual. Es lo que les mencionaba aquí de que, a ver, ¿quieres ser algo en la vida en China? Ve los miles de millones de personas que hay ahí y que quieren acceder a una mejor vida. Entonces esto puede formar un pensamiento abstracto y razonamiento desde una edad temprana. Es decir, desde pequeños les están instruyendo a que sean mejores, ¿no? ¿Quiénes son los estudiantes de mejor desempeño, por ejemplo, en varias universidades de Estados Unidos? Gente que viene de ascendencia asiática, gente que va de esos países, emigra para estudiar, y eso es un gran porcentaje de las personas que, a comparativa con otras etnias u otras personas de otras partes del mundo o del mismo Estados Unidos, pues por lo general los asiáticos siempre destacan en este sentido, porque ellos tienen una sociedad diferente, un pensamiento diferente. Ahora, por ejemplo, en la educación, la mayoría de los niños se les va enseñando a pensar en términos de categorías abstractas. Es decir, si un animal es mamífero o un reptil, por ejemplo. Y nos apoyamos en pensamientos cada vez más abstractos para hacer frente a las tecnologías modernas. Entonces, en síntesis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con la nueva tecnología? Que muchas cuestiones que anteriormente pues se daban por hecho, ¿no? El memorizar varios teléfonos de las personas, ¿no? Que tenías una memoria y decías, a ver, el teléfono de mi tío es tal, el teléfono de mi casa es tal, el teléfono de mi mamá es tal, ¿no? Que todos sabían diferentes números telefónicos. Pero ¿qué nos ha dado la tecnología ahora, ¿no? ¿Qué le ha dado a los jóvenes la utilización de la calculadora, ¿no? ¿Recuerdan cuando eran pequeños y que los profesores les decían, no usen calculadora, por favor, háganlo todo aquí, háganlo escrito? Y tardabas más en el examen, pero era una forma de hacerlo, ¿no? Los planteamientos de las fórmulas, de dónde se sacaron, cómo, etcétera, eran cosas que se daba por hecho. Pero hoy en día todo es más abstracto, es decir, pues no importa que no te sepas la fórmula, cómo te llegaste a ella, sino simplemente mete los datos en una calculadora en tu celular y te sale el resultado, ¿no? Es algo, ¿no? Que dices, ¿para qué perder tiempo en esas cosas, ¿no? El problema de esta síntesis, de esta abstracción del conocimiento, es que nos va haciendo cada vez más dependientes de la tecnología, más dependientes, y por ende hace que, de cierta manera, si bien tenemos más acceso a información, más acceso a muchas herramientas que han facilitado la resolución de ciertos problemas, esto poco a poco va mermando ciertas capacidades del cerebro. Entonces, todo esto del coeficiente intelectual no es tanto cierto. Sí es una medida, claro, que nos va diciendo, a ver, qué tan inteligentes vamos siendo, ¿no? Pero en verdad el meollo de todo este asunto, y es algo que yo siempre les he comentado, la capacidad crítica. Esta capacidad crítica y creativa que tenemos que tener es en verdad lo que juega un papel importante en el desarrollo de nuestra inteligencia. Entonces, si bien podemos ir perdiendo ciertas capacidades, hay algo que no podemos dejar de lado, y es esta situación, porque ¿de qué sirve ser más inteligentes? Aquí lo que dice el artículo dice que si bien los científicos continúan descifrando las causas de estas tendencias a la baja, a la estandarización y demás del coeficiente intelectual, vale la pena preguntarse que qué significan estos cambios en el coeficiente intelectual para la sociedad en general. Porque el aumento de este coeficiente intelectual producto del efecto Flynn nos ha traído los beneficios que podríamos haber esperado, y si no, ¿por qué no? Y es aquí algo que destacan sobre un psicólogo de la Universidad de Cornell, Robert Sternberg. Él dice, las personas probablemente son mejores para descifrar complejos teléfonos celulares, gadgets, etc. y otras innovaciones tecnológicas de lo que hubieran sido a comienzos del siglo XX. Pero en términos de nuestro comportamiento como sociedad, están impresionados con los beneficios, entre comillas, que nos han traído 30 puntos.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016 fueron probablemente tan pueriles como ninguna en nuestra historia. Además, un mayor coeficiente intelectual no ha traído consigo soluciones para ninguno de los principales problemas del mundo o del país. Aumento de la disparidad de los ingresos, pobreza generalizada, cambio climático, contaminación, violencia, muertes por opioides, entre otros. Y es verdad, ¿no? Dense cuenta cómo es que muchas de las cuestiones que hoy estamos viendo parecen entrar dentro de este concepto de que la falacia del progreso es tal como se dice, porque a mayor progreso, a mayor tecnificación, a mayor productividad, ¿qué ha pasado con el ser humano? Si bien no vivimos como muchos economistas o pensadores de antaño decían, que cuando los robots pudiesen hacer las cosas, ¿no? Los robots, el software, todos estos adelantos iban a hacer que la vida humana fuera súper sencilla, que no hubiera pobreza, que no hubiera desigualdades, etc. Pero vemos que esto no es así. Vemos que conforme va pasando el tiempo y se va concentrando más la riqueza en unas cuantas manos, y se están haciendo empresas cada vez más fuertes, y ahí lo vemos, ¿no? Ahí está el GAFAT, que es Google, Amazon, Facebook y Apple. Vemos cómo todas estas supercorporaciones de software hoy en día están cada vez absorbiendo todo el conocimiento, monopolizándolo y haciendo que todos seamos más dependientes de ellos, y a su vez concentrando mayormente la riqueza y el poder en unas pocas manos. Entonces en un futuro vamos a ver que toda la revolución industrial, toda la automatización y esto, pues ellos van a ser punteros, y las grandes masas supuestamente más inteligentes, obviamente pues no vamos a ver un avance en la disparidad de los ingresos, no vamos a ver un avance en la disminución de la pobreza generalizada, no vamos a ver un avance en cuanto a la cuestión de cambio climático, porque la gente sigue sustentando y parchando un sistema de por sí ya agotado como en el cual vivimos. Ahí tengo un videoprograma sobre esta situación. Entonces, ¿ustedes qué piensan de esto? Porque en verdad, ¿qué nos ha traído un aumento de esta inteligencia supuesta, ¿no? Y que puede conllevar que todo esto vaya disminuyendo en el supuesto de que estemos en verdad en el cenit del coeficiente intelectual. ¿Qué va a traer esto? Aquí lo importante a destacar en lo que dice el artículo es esta cuestión, la importancia de la creatividad. Y esto es por esto, porque podría suponerse que cuanto más inteligente sea una persona, más racional va a ser, pero esto no es tan sencillo, porque si bien un coeficiente intelectual más alto se correlaciona con habilidades como la habilidad numérica, que es esencial para comprender probabilidades y sopesar los riesgos, todavía hay muchos elementos de toma de decisiones racionales que no pueden explicarse por la falta de inteligencia. La falta de racionalidad de pensamiento crítico puede explicar varios de nuestros fallos como sociedad. Por ejemplo, los sesgos cognitivos, en donde, por ejemplo, ¿no? que algo que se presenta como 95% sin grasa suena más saludable que 5% de grasa, por ejemplo, un fenómeno conocido como el efecto Marco. Y ahora está claro que un alto coeficiente intelectual sirve de poco para ayudar a evitar este tipo de fallos, lo que significa que incluso las personas más inteligentes pueden dejarse engañar por mensajes engañosos. Así también, pues, personas con alto coeficiente intelectual son susceptibles al sesgo de confirmación, que nuestra tendencia es a considerar solo la información que respalda nuestras opiniones preexistentes, mientras que ignoramos los hechos que podrían contradecir nuestras opiniones. Y aquí, por ejemplo, esto se da mucho en política, ¿no? Aquí lo hemos tratado mucho cuando he hablado de política, y vemos que todos, incluyéndome a mí, tenemos sesgos de confirmación, donde tendemos siempre a solo tomar o a respaldar aquellas ideas que confirman o soportan nuestras opiniones preexistentes. Eso es importante de darnos cuenta, y por eso me encanta que todos empecemos a opinar sobre todos estos temas, y que tengamos la mente abierta, no nos cerremos, no digamos, esto, y no hagamos que la política sea un binomio, que sea nada más derecha o izquierda, negro o blanco, etcétera, no nada más tratemos los temas desde ese sentido, sino tratemos de abrir nuestra óptica
a cuestiones diferentes, que se salgan de nuestro marco, que se salgan de lo que es, vamos a ponerlo así, ¿no? Nuestra burbuja intelectual. Es importante. Entonces aquí vemos que un alto coeficiente intelectual tampoco puede protegerse del sesgo del costo de costos irrecuperables, que es la tendencia a seguir invirtiendo recursos en proyectos fallidos. Por ejemplo, aquí se comenta de cuando los gobiernos británico y franceses continuaron financiando los aviones Concorde, a pesar de la creciente evidencia de que serían desastres comerciales. Ahí lo vemos en todos los países, que siempre hay esta cuestión, ¿no? Se está financiando mucho un proyecto independientemente de la evidencia de que son desastres, ¿no? Y ahí tenemos para muestra varias cuestiones comerciales que en el mundo resultaron ser un fracaso. Un fracaso no porque haya sido malo en sí, ¿no? Allí tenemos a la compañía Kodak, que era el monstruo de las fotografías, ¿no? Era el monstruo de que vendía los rollos para revelar todas las fotografías tomadas, y ellos nunca preveyeron que la cámara digital los iba a sacar de la jugada. ¿Por qué? Porque ellos seguían empecinados porque eran el gigante. Pero llegó un cambio y demuestra lo contrario. También las personas altamente inteligentes tampoco son mucho mejores en las pruebas de descuento temporal, que implica renunciar a las ganancias a corto plazo para obtener mayores beneficios a largo plazo. Y eso es esencial si quieres asegurar tu comodidad para el futuro. Entonces, gente muy inteligente puede ser que no sean buenos con sus finanzas personales, sino que todo lo que ganan, todo se lo gastan o todo se van endeudando poco a poco, independientemente de que hayan tenido las mayores credenciales, ¿no? O se meten a cuestiones de jugarle a la ruleta rusa en cuestiones de bolsa, en cuestiones de trading, de monedas, criptodivisas, etcétera, ¿no? Que soy muy inteligente y vamos a hacer esto, pero al final, ¿qué pasa? Pues que se acaba la ruleta rusa y les toca perder, ¿no? Y esto es derivado de estos sesgos cognitivos. También vemos cómo en la vida moderna no parece haber corregido nuestras tendencias irracionales, ¿no? Todas estas donde la resistencia a este tipo de sesgos que acabamos de comentar, pues también existen habilidades de pensamiento crítico más generales, como la capacidad de descifrar suposiciones, identificar información faltante y buscar explicaciones alternativas para los sucesos antes de sacar ciertas conclusiones. Y estas habilidades son cruciales, pero no se correlacionan muy frecuentemente con el coeficiente intelectual y no necesariamente se adquieren en una educación superior, es decir, no en la universidad, no en la maestría, no en el doctorado, sino que dadas estas correlaciones menos claras, tendrían sentido que el aumento del coeficiente intelectual no se acompañe por una mejora igualmente milagrosa en todo el tipo de toma de decisiones. Y aquí la falta de racionalidad y de pensamiento crítico pueden explicar por qué el fraude financiero sigue siendo un lugar común. ¿Recuerdan lo que pasó en el 2008 con toda la crisis subprime? Todas estas burbujas económicas como la de la vivienda, etcétera, surgieron por la venta de bonos y derivados basura. Y todavía seguimos viendo esto, ¿no? La razón por la que millones de personas gastan dinero en medicinas sin base científica o toman riesgos innecesarios para la salud. En esta sociedad, esto puede llevar a errores médicos o fallos de justicia errados, e incluso pueden haber contribuido a desastres como derrames de petróleo, crisis financieras mundiales. Hoy estamos al borde de una. Y ahí, sin importar los grandes economistas, los grandes tecnócratas, vemos que todo vuelve a ser cíclico, que todas estas crisis van y vienen, y ahorita estamos entrando a una nueva etapa de crisis mundial económica. Estamos viendo cómo el crash se está acercando cada vez más. También se está contribuyendo a una difusión de notas falsas y la enorme polarización política en temas como cambio climático, que nos impide encontrar una solución concertada antes de que sea demasiado tarde. Y en este caso vemos, por ejemplo, cómo es que ciertas cuestiones, ¿no? Como deja de usar la pajilla, sin importar que el verdadero destrozo que está sucediendo a nivel climático, a nivel mundial, pues es nuestro estilo de consumo. Porque todo es una cuestión en la cual pues todos los productos se crean para que se descompongan y vuelvas a consumir. Es la obsolescencia programada en una sociedad de consumo, sin importar de que te digan, mira, esto es más amigable con el medio ambiente, pero los procesos para esto puede que no sean tan amigables con el medio ambiente. El considerable aumento de la población y el considerable modo de consumo americano
es lo que está llevando al mundo a que no se pueda recuperar de este tipo de ejercicio de consumo. Entonces, señores, vemos cómo a falta de creatividad, a falta de pensamiento crítico, pues todas estas tendencias irracionales se perpetúan independientemente de que supuestamente el coeficiente intelectual ya haya llegado al cenit, estemos en el punto más alto de la historia. Entonces hemos asumido que las personas inteligentes naturalmente absorben la buena toma de necesidades a lo largo de la vida, pero está claro que no es así, que el fin de la era dorada del intelecto en realidad podría ser solo su comienzo. Y este efecto inverso Flynn dice que la posible caída de los coeficientes intelectuales deberían hacernos evaluar las formas en que usamos nuestros cerebros, porque prevenir un mayor descenso sin duda debería de ser una prioridad para el futuro, pero también podríamos hacer un esfuerzo más concertado y deliberado para mejorar otras habilidades esenciales que no necesariamente vienen con un mayor coeficiente intelectual. Es decir, que sabemos que este tipo de pensamiento puede enseñarse, pero necesita una instrucción deliberada y cuidadosa. Porque hay estudios que dicen que la toma de decisiones, por ejemplo, sugieren que los errores cognitivos comunes pueden evitarse si se enseña a ser más reflexivos sobre el pensamiento. Y eso podría salvar innumerables vidas. Por ejemplo, la enseñanza de la filosofía en los niños es importantísima. Quizás es hora de evaluar la forma en que usamos nuestro cerebro, porque ¿por qué enseñar estas habilidades en la educación temprana? Según Juan de Bruyn de la Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds y sus colegas, demostraron que las discusiones sobre los errores de la toma de decisiones pueden incorporarse en el currículum de la historia de los estudiantes de secundaria, por ejemplo, y sus investigaciones mostraron que hacerlo no solo mejoraba el desempeño en posteriores pruebas de racionalidad, sino que también aumentaban el aprendizaje de los hechos históricos. Y otros han intentado revitalizar la enseñanza del pensamiento crítico en escuelas y universidades. Por ejemplo, cuando hay discusiones sobre teorías de la conspiración, enseñan estos a los estudiantes los principios del buen razonamiento, cómo identificar falacias lógicas comunes y cómo evaluar las evidencias. Recordarán que hice algunos videos sobre falacias lógicas. Denles una ojeada y van a darse cuenta que muchas cuestiones que hay por ahí, ¿no? Pululando en la red, pues obviamente te vas a ir dando cuenta que es falso, porque muchas de estas se basan en este tipo de cuestiones de falacias lógicas para dar a entender que es verdad un supuesto, vamos a ponerle, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Entonces, una vez que estos estudiantes tomaron esas lecciones, ellos parecían que eran más escépticos sobre la información errónea en general, incluidas las noticias falsas. Y esos éxitos son solo una pequeña muestra de lo que se puede hacer si a la racionalidad y al pensamiento crítico se les da el mismo tipo de respeto que tradicionalmente le hemos brindado a nuestras otras capacidades cognitivas. Entonces aquí vemos cómo es que no importa qué tan bueno seas en matemáticas, no importa qué tan bueno seas en química, en leyes, etc., si no lo acompañas con una buena racionalidad y un pensamiento crítico, con una buena creatividad, porque sin eso, si no le das esa importancia, simplemente vas a terminar siendo un obrero intelectual. Entonces, señores, recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo programa y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.